Pues estamos de regreso, queridos amigos, y vamos a continuar acerca de todo lo que tiene la universidad, pero en este momento se me ocurre preguntarte de los museos que tiene la universidad. Platícanos algo de esto. ¿Cómo no, Ángel? Muchas gracias. Pues la universidad actualmente tiene, aquí en la ciudad, tiene 2 museos, ¿no? El Museo de Mineralogía, del cual ya María mencionó un poco, y también el Museo de Alfredo Duyes. En el Museo de Mineralogía, por lo que me han platicado, viene gente de Europa, nada más a eso, porque a ver ese museo, geólogos, por supuesto, gente especializada, porque hay minerales que son exclusivos de esta zona y que, como platicaba, mi familia es una familia de mineros y el ingeniero Villaseñor era un gran amigo de mi papá. Entonces yo me acuerdo que llegaba y él platicaba, fíjate nomás, porque hablaba en tono alto él, ya llegó este ejemplar de tal parte y quieren que les regresemos otro que de Guanajuatita. Pues yo, ¿dónde voy a conseguir Guanajuatita? Ya no hay, porque es una piedra muy local, son silicatos también, y también aquí la combinación de silicato con selenio hizo que fueran minerales únicos en muchos casos, y no tienen valores desde el punto de vista de la plata o del oro, sino son un alto valor científico, porque es un mineral extraño y nada más regional, nada más de esta zona. Entonces es don Severo Navia o don Vicente Fernández, de los primeros, ¿no? que empiezan los que descubren la Guanajuatita. Pero después don Ponciano también descubre otros minerales más. Entonces también está la poncianita y la aguilarita. Son, pero si la Guanajuatita es escasa, los otros 2 son todavía más escasos. Y bueno, tenemos ese museo que está en la escuela en el ahora departamento de Minas, bajo la dirección o bajo la custodia de la maestra Mónica Morales, que es una persona muy accesible, y ese museo es no nada más para el disfrute o para el conocimiento de los especialistas, sino para que los estudiantes, como bien decías tú hace rato, pues les daban el mineral y ellos tenían que aprender a ver los cristales con una lupa, y tenían su lupa todos los estudiantes, o tienen, y aprender a ver qué tipo de cristalografía y qué puede ser, ¿no? Si había, hasta vacilaban mucho. Yo un día le pregunté al ingeniero Lalo Villaseñor, ingeniero, ¿es cierto que usted le dice qué es? Y entonces lo ve y le dice, véalo bien, ¿qué cristales tiene? Ahora, huélalo, ahora pruébelo. Y después les decía, es excremento calcificado de no sé qué. Y él me vio muy serio y me dijo, eso mismo decían de don Ponciano Aguilar cuando daba la clase. Trascendía. Bueno, entonces era como una anécdota que se platicaba ya entre los de Minas, ¿no? Ese es un museo. El otro museo es, como ya María mencionó, el museo de don Alfredo Duyé, que es el de los animalitos. Don Alfredo se dedicó era un excelente taxidermista y disecaba los animalitos al grado de que siguen bien, están perfectos. Ya el espacio es pequeño, pero ya está museografiado. Cuando yo estudiaba, simplemente entraba uno y eran vitrinas y vitrinas con todos los ejemplares, y sí tenían su tarjeta de clasificación, pero uno se engentaba de tanto animalito, y ahora ya están acomodados de otra manera, aunque sigo insistiendo en que el lugar es muy pequeño para la cantidad de ejemplares que hay. Aunque el doctor se especializaba en los reptiles y en los anfibios, también en las aves, pues es nuestra colección de acuarelas, pero tenía de todo. Tenemos un ornitorrinco, que es ese animalito pequeño australiano, que aunque es mamífero, tiene pico de pato y patitas de pato, y pone huevos, aunque es mamífero. Y creo que son 2 ejemplares en el país, el que tenemos nosotros y el que está en el Museo de la UNAM, que antes estuvo en Chopo, ¿verdad? Y Australia ya no deja que salga un solo ornitorrinco ni muerto. Tenemos un kiwi, que es el animal
que representa a Nueva Zelanda. O sea, él tenía comunicación con mucha gente del mundo y le mandaban los animalitos, y entonces él aquí los arreglaba y los acomodaba. Entonces hay un puma, hay un montón de reptiles, obviamente, que eso era lo que a él le encantaba, de aves, muchísimas aves, muy bien conservadas. Creemos que usó una técnica en que se usaba, y él no se envenenó, pero usaba arsénico para que ningún bicho pudiera, digamos, de los bichos que deterioran, nada. Entonces están en bastante buenas condiciones. Y bueno, yo cuando era niña escuchaba una anécdota del doctor Duyes, que había pasado de generación en generación. Mi mamá también había estudiado aquí en entonces Colegio del Estado, y a ella, que estudió química farmacéutica, algún maestro se lo platicó. El doctor Duyes vivía en donde ahora es el Museo del Pueblo, hacia al otro lado pasando nada más la calle, y ya estaba en el Colegio del Estado, ¿verdad? Ahí vivía el doctor Duyes, en la mera esquinita, según esto, donde ahora está una sala de exposición, pero que de las temporales, ¿no? Que un tiempo ahí hubo también una tienda de artesanías y de productos del Estado, sobre todo de la editorial La Rana. Uh-huh. Y ahí vivía él, y él trajo a su esposa francesa, pero que ella también murió, y vino con un hermano que también se dedicó él más bien a las vegetales, ¿no? También a los insectos. Y bueno, murieron los dos acá, y la esposa murió y él siguió vivo. Y según esto, su mascota era una tarántula. Y él llegaba y sacaba la tarantulita, y la tarantulita le caminaba por su brazo, la acariciaba. Y cuando él se dio cuenta de que ya él se iba a morir, dijo: este animalito, ¿qué va a pasar con él? Nadie lo va a querer, lo van a maltratar. Entonces, antes de él morir, él mató al animalito y también lo disecó, pero esa era su mascota, y él era su pendiente, no tuvo hijos, y antes de morir él digamos, le dio fin al animalito, pero seguramente con un método no mucho sufrimiento. Sí, yo tenía cuando yo trabajaba en la Federación, tenía un jefe ya grande, el ingeniero, que también fue un gran personaje aquí en el Copal, el ingeniero Tinoco, Leopoldo Tinoco, que fue el que empezó la colección de insectos que ahora tienen ahí, que ya también puede ser museografiable. Y el ingeniero Tinoco, yo veía cómo mataba a los animalitos. Tenía unos pomos como de Nescafé y los llenaba de arsénico. No, perdón, de cianuro de potasio, y luego le ponía una capa o dos de papel filtro. Cuando le llegaban con un animalito, lo metía ahí y cerraba. Entonces era como los nazis, desafortunadamente. O sea, con los vapores de cianuro, el animalito se moría. Y ya nada más él estaba muy al pendiente de que estuviera muerto para sacarlo y acomodarlo antes de que se hiciera tieso. Y lo acomodaba para que quedara como el que quería. Entonces yo supongo que el doctor Duyes usó una técnica así para darle fin un fin tranquilo a su querida mascota. Así es. Sí, y entonces tenemos ese bellísimo museo, ¿no? Próximamente, pues la universidad ya recibió en comodato por el Seguro Social ese edificio bellísimo pues que en la colonia hemos detectado los investigadores, los historiadores de la universidad, que se le llamó la Casa Ajuria, porque era la casa de la familia que vivía de la minería, pero que tuvieron mucho dinero, y que después viene un señor Escurdia de México, se casa con una Ajuria, y por eso después conocíamos ahí la casa de la familia Escurdia, pero en realidad el origen fue de los Ajuria, y después ahí fue el Seguro Social. Ahí se va a albergar bienes de la universidad, porque pues no nada más, hemos hablado bien poquito, tenemos material científico antiguo, tenemos tenemos piezas arqueológicas que han sido por donación y que tenemos registradas en el INAH, o sea, con todas las de la ley, están en comodato a la universidad, porque todo lo arqueológico, todo lo que es antes de la llegada de los europeos es propiedad de la nación, por ley, así es. Entonces tenemos muchísimas minerales, bueno, tenemos muchísimas más cosas. Si tú quieres agregar algo. Bueno, hemos hablado básicamente de edificios o de objetos que están aquí en la ciudad,
y la maestra Álvarez acaba de hablar del copal. La universidad también tiene bienes en otros lugares del estado, casi todos inmuebles, pero también tiene pintura y otras cosas que no es tan fácil de detectar, pero ahí están. Y hay algunas casas emblemáticas, por ejemplo, el edificio de la extensión en Pénjamo, como por ejemplo el otro edificio que se usa para extensión, que es la Casa del Mayorazgo en Salvatierra, por supuesto el Copal y la Hacienda de la Garrida. Pero sí me gustaría regresar un poco a Guanajuato y hablar de la maravilla de los objetos que dejó el doctor Duyes. La UNAM lo reconoce como uno de los grandes naturalistas, pues sí mexicanos, aunque haya nacido en Francia, pero finalmente todo el trabajo profesional lo hizo aquí en Guanajuato. Y han encontrado que en Washington hay una cantidad impresionante de artículos que nadie sabía que había escrito el doctor Duyes, que se han ido encontrando en los últimos 5 años. Aquí en la universidad, varios profesores, nomás que no hemos tenido el tiempo, queremos meternos realmente al archivo. Son 16 cajitas, pero 16 cajitas que son una mina, es un tesoro maravilloso, porque el doctor Duyes era un coleccionista, era un típico naturalista del siglo XIX. No solo le gustaban los animales, también trabajó sobre plantas, y algo que es de una colección particular no tuvo hijos, pero sí tuvo 2 herederas, 2 hijas adoptivas, y los descendientes de una de ellas guardaron algo que es maravilloso, que son unas acuarelas de retratos de la gente que vive aquí en Guanajuato, que un jinete, unos vendedores de manteca, una molendera, en fin, tienen, no sé, más de 50 acuarelas, pero esa es una colección particular. Y dentro de la colección de la universidad, o aquí en Guanajuato, ha sido muy difícil porque en la década de los 30 más o menos, la universidad dependía de la Dirección de Educación del Estado junto con la Normal. Entonces, desafortunadamente, y esto es sistemático, pasa y ojalá no pasara, las colecciones se separan. Y entonces varias de los libros que pertenecían a la biblioteca del doctor Duyes están en la escuela normal que está en la Presa. Sin embargo, afortunadamente la universidad mantiene básicamente todo. Algunas cosas están en el Museo de la Alhóndiga, y en la universidad tampoco está todo junto. Entonces hay un acervo muy, muy, muy importante que está en el museo. Algunas cosas están expuestas, pero la mayor parte está resguardada porque no hay espacio, o porque son delicadas, como y los ejemplares tipo, las acuarelas y los ejemplares tipo. Pero aquí en la Biblioteca Olivares, hace ya varios años Miguel era estudiante y sus compañeros ayudaron a limpiar y hacer un montón de cosas aquí, y a juntar lo que era parte de la biblioteca de Duyes, y entre esos libros encontramos una obra maravillosa que escribió el protomédico, es decir, el médico más importante de Felipe II en el siglo XVI, que vino a México y que lo que hizo fue escribir una historia natural. La edición que tiene la universidad, que era de Duyes, son 3 volúmenes editados en Madrid en el siglo XVIII en latín. Probablemente no sea un ejemplar único, excepto que está anotado por Duyes. Y estos libros, en alguna inundación de las que suele haber en Guanajuato, fueron severamente dañados. Cuando los encontramos tenían una capa de tierra así como de medio centímetro, sobre todo uno de los volúmenes. Y en aquel entonces se limpiaron y se les dio un tratamiento de conservación elemental,
que afortunadamente sirvió muy bien para preservar esta obra. Pero en la UNAM está a punto de sacar un libro en el que pidió la colaboración de la Universidad de Guanajuato, precisamente sobre Dulles como naturalista. Uno de los descubrimientos es que sí le gustaban mucho los reptiles, pero parece que su mero trabajo fue sobre arácnidos. Pues amigos, como ven, la charla se alargó muchísimo en de su programa de Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Quizá desde este momento estemos invitándolos nuevamente, pero no sé, en sus compromisos y en tiempos, porque es muy importante esta parte para todos los televidentes, para todos nosotros, ir aprendiendo cada día más con el objetivo claro de valorar tantos tesoros que tenemos. Les agradecemos mucho su participación. Amigo, este fue un excelente programa. Has quedado casi mudo, pero dinos algo, por favor. No, es que realmente estar escuchando todo lo que nos están comentando ellos es para ni hablar. O sea, realmente hay que aprenderlo, ¿no? La invitación, sí, ya hemos platicado, estamos platicando, estamos organizándonos para otras transmisiones de televisión para todos ustedes con temas diferentes. De la universidad no nos la acabamos, o sea, podemos hablar y hablar y hablar sobre todo esto, pero la intención es que todos ustedes, nuestros queridos televidentes, se den una idea de lo que hay, ¿sí? Se den una idea de los personajes con los que la universidad ha contado y cuenta, y cuenta, o sea, lo digo ahora mismo, y que son parte de ese acervo cultural y patrimonial que tenemos todos los guanajuatenses, y no solamente los que están en el aula, sino todos los guanajuatenses en un momento dado, ¿no? Les agradecemos mucho su presencia a ustedes, o sea, la verdad, invaluable, sus comentarios y su presencia. Sé que nuestros amigos televidentes lo van a valorar muchísimo, y que a más de uno van a motivar para que hagan investigación. Sí, o visiten, o ya empezando a visitar aquí, empieza uno a involucrarse en la investigación, que es un mundo fantástico. Pues amigos, como siempre, el tiempo en televisión es oro, y pues desgraciadamente llegamos al final. Les agradecemos su audiencia y sintonía, y los esperamos nuevamente en su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Muchas gracias.